No hay ningún pretexto, no hay pretexto. Reconozco al 100% que hemos caído en un bache de rendimiento. Es una situación de alerta y de focos rojos. Es una situación real que en los últimos 15 puntos solo hemos sacado un punto. Eso no lo podemos esconder. Nosotros no lo hacemos público, ¿no? El equipo trabaja con coaching desde hace ya bastante tiempo. Tenemos un equipo de coaches internamente y lo venimos haciendo ya desde hace tiempo. Por supuesto que es una herramienta muy útil y sin duda va a ser de vital importancia para nosotros de cara al final del torneo. Te voy a pedir por esta ocasión que no quiero discutir cosas íntimas del grupo públicamente. Es una decisión mía y la asumo. Encontramos el gol en una jugada de prepo, de ganas, de intensidad, de querer. Tal vez no fue la mejor jugada de fútbol, pero eso tiene este equipo. Nosotros nos sentimos candidatos por un simple hecho, lo que decía hoy, ese trabajo y ese querer. Lo demás sale sobrando. Muchos hablaron mal de este plantel sin siquiera conocer a las personas que integran el plantel. Hoy me da simpatía recordar esas cosas. Se me hizo muy simpático el que juzguen, el que quieran saber más que los que están acá adentro, que el mismo plantel, que los mismos jugadores. Yo creo que es uno de los candidatos naturales, ¿no? Ni siquiera forzado, tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene la jerarquía como para poder ir al Mundial tranquilamente. ¿Lo ves por encima de Ochoa? Yo sí, creo que sí, que está por encima de Ochoa. Pero estoy pecando con un poquito de soberbia porque es mi jugador, no es de meritar a Ochoa, ¿no? El equipo tal vez merezca un poquito más de una crítica. Y cuando hablo de una crítica hablo de hablar del funcionamiento, lo que ha mejorado el Pitu con respecto a su carácter, porque era un bandolero, Rubén Sambueza era un asesino en serie, Luis Quiñones, no sé, otro tanto, pero me parece que eso habla del compromiso que hay. Para ver más, visita foxdeportes.com.